El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Proverbios capítulo 28, verso 13, ahí en sus Biblias. Y le voy a pedir a mi esposa que nos haga esta lectura bíblica. Ustedes siguen atentamente ahí en su traducción esta base bíblica que hemos seleccionado para esta reflexión en esta mañana ya, esta madrugada. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? Eso es una promesa. Allá hay una promesa. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que por su Espíritu nos dé entendimiento espiritual. Que quite de nosotros, de nuestra mente, todo obstáculo y todo aquello que se interponga, para que nosotros tengamos entendimiento espiritual de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu estés iluminando nuestros sentidos espirituales y que esta tu palabra, en la cual, Señor, vamos a meditar, tu palabra, Señor, sea un rema espiritual a nuestras vidas. Vivifícanos por tu palabra, Señor, y guíanos hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuye a nuestra edificación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Siéntase cómodo. Póngame atención. En los próximos minutos vamos a tratar de ser puntuales. Estamos llegando ya a la meta final de este tiempo de vigilia. Así que no se duerma. No se duerma, manténgase ahí, vigilante, despierto y atento a lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere enseñarnos. El título que le hemos dado a esta disertación: Camino a la prosperidad. Camino a la prosperidad. Camino a la prosperidad. Una palabra bastante interesante, prosperidad, y que se ha oído mucho, se oye mucho en los medios cristianos, evangélicos, en los púlpitos, en las iglesias, esta palabra, prosperidad. Pero hoy yo pretendo mostrarle a usted una prosperidad que no es aquella prosperidad, ¿sí?, que te enseña a ti a alcanzar, a vivir en un estatus de vida nivel 7, pero no te lleva al cielo. Te voy a hablar de la prosperidad bíblica. Te voy a hablar de la prosperidad que viene de la mano del Señor. Aquella que es la que enriquece nuestra alma y no añade ninguna tristeza. A su nombre, póngale mucha atención, porque hoy vas a descubrir cuál es el camino que bíblicamente tenemos que tomar para alcanzar esa prosperidad que viene de Dios. Es un asunto de sabios apartarse del pecado
Es un asunto de sabios apartarse del pecado. Entonces, si es un asunto de sabios apartarse del pecado, entonces es un asunto de necios perseverar, vivir en el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es un asunto de sabios apartarse del pecado, pero es un asunto de necios vivir en pecado, practicando el pecado. La prosperidad y la bendición están en una relación directa. Amén. Dos palabras: prosperidad. Prosperidad y la bendición. Prosperidad, bendición. Están en una relación directa con la santidad, la consagración, el vivir en una vida, en un sistema de vida piadoso, ser piadosos. En la medida en que usted es una persona piadosa, en la medida en que usted es una persona santa, apartada para Dios, usted en esa misma medida va a prosperar, va a alcanzar la bendición de Dios. Amén. Pero si usted pretende alcanzar la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, viviendo en pecado, viviendo en impiedad, apartado de todo estilo de vida en santidad, no pretenda que esto va a ocurrir en su vida. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Entonces, hay un camino para alcanzar esa prosperidad de Dios. Y de eso vamos a estar hablando. En este texto está señalado ese camino. ¿Cuál es? Dios no puede bendecir a una persona que vive en pecado. Dios no puede bendecir a una persona que practica el pecado, que se habitúa a vivir practicando el pecado. Esto es contrario al mensaje de la teología de la prosperidad de este tiempo. Porque para ellos lo importante es que usted pacte, entre comillas, con Dios, independientemente de que tú vivas una vida en consagración, en santidad, en rectitud, en integridad, para que Dios te bendiga. Este tipo de predicadores, este tipo de falsos maestros de la palabra de Dios, le enseñan al pueblo que si usted se presenta en el altar con una suma de dinero y usted, entre comillas, pacta con Dios, Dios está obligado a usted a prosperarle, a bendecirle. No importa que usted sea una persona que viva en el pecado, no importa. Y hay gente que se ufana y da testimonio, ¿ve? Diciendo que él pactó, él trajo una suma de dinero, lo que el pastor, el predicador ese mercantilista le dijo, y él en 3 días, en una semana, Dios le dio un carro, Dios le dio un apartamento, Dios lo bendijo. Cuando uno ve este tipo de personas, le cuento que más de uno comienzan a anhelar esa prosperidad. Más de uno comienzan a anhelar y a desear esa bendición, entre comillas. No saben ellos que esas bendiciones, esa prosperidad no vino de la mano de Dios. Porque Dios no puede bendecir, Dios no puede prosperar a una persona que practica el pecado. A su nombre.
A su nombre. Dele la gloria a Dios, hermano, porque esto no viene de mi corazón, esto viene directo de parte del Espíritu Santo de Dios. Conozcamos el proceso que sabiamente debemos realizar para alcanzar la prosperidad y la bendición de Dios. Escuche, hay un proceso que con mucha sabiduría nosotros tenemos que agotar para alcanzar esa prosperidad. Hay un proceso. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de procesos? Para usted llegar a tener la prosperidad de Dios, la prosperidad que Dios otorga a sus hijos, tenemos que someternos a un proceso. El apóstol Juan, en su tercera epístola, dice allá en el verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el concepto de Dios, la prosperidad es más que tener abundantes finanzas. En el concepto, la idea de Dios, la prosperidad involucra bienestar integral, salud física, salud mental, salud espiritual, bienestar integral. Bendiciones como por ejemplo paz en la familia. Bendiciones como por ejemplo llenura del Espíritu Santo. Bendiciones como por ejemplo unidad familiar, unidad en los matrimonios. Eso es bienestar integral, eso es la prosperidad de Dios. Pero hay un proceso. Y primero, esa prosperidad comienza por lo espiritual. Tu vida espiritual. Nosotros estamos llamados a ser ricos, primeramente en lo espiritual. Ricos espiritualmente. Porque por allí es por donde comienza todo. Por lo espiritual. Una persona puede llegar a tener mucho dinero, tener finanzas exorbitantes. Sin embargo, las riquezas materiales, las riquezas económicas, no necesariamente producen en una persona bienestar general. No necesariamente los ricos económicamente son gente que tiene, por ejemplo, paz. Son gente que, por ejemplo, tienen salud mental, salud espiritual. No necesariamente. Los ricos también lloran. Así es que una persona, sin embargo, que tiene fe, esperanza, tiene amor, esta es una persona rica. Un rabino judío de la Edad Media dijo estas preciosas palabras que son muy ciertísimas. Él dijo: donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay esperanza. Y donde hay esperanza está Dios. Y donde está Dios, no hace falta nada. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es así. Entonces, conozcamos este proceso en 4 pasos para alcanzar este estatus de bienestar, esta prosperidad que viene de la mano de Dios. Número 1. El que encubre renuncia a esta actitud negativa. Eso hay que renunciar ahí. El primer paso allí, lo primero que hay que hacer es renunciar a esa actitud negativa. ¿Cuál? Dejar de encubrir, dejar de tapar el pecado. Número 2. El que confiesa, tome el primer paso. El que confiesa, aquí está técnicamente el primer paso.
Sí, porque lo primero es una actitud que hay que cambiar. Lo segundo es un paso que hay que dar. Tercero, El que se aparta. Esta es la decisión correcta. el que se aparta. Este es otro paso que hay que dar y es la decisión correcta. El que se aparta. ¿Que se aparta de qué? Del pecado, de ese estilo de vida pecaminoso. Y número 4. Alcanzará misericordia. Esta es la promesa divina consecuente. Aleluya. Alcanzará misericordia. Y esta es la promesa que viene como consecuencia de hacer estas cosas, de agotar este proceso. Viene una promesa del Señor. Y la promesa del Señor es que alcanzaremos ¿qué? Alcanzaremos su misericordia. Vamos a enfocarnos entonces en lo primero. Es la primera actitud que yo tengo que asumir. ¿Cuál es? El que encubre. El que encubre. Es una actitud negativa que tengo que renunciar a ella. Tengo que renunciar a esto. ¿Por qué razón? Y mire, escuche por qué razón usted tiene que renunciar a esa actitud de estar encubriendo sus pecados. ¿Por qué razón? Escuche. Encubrir un pecado es vestirse con él. Cuando tú encubres tu pecado, tú te estás vistiendo, literalmente. Ese es uno de los significados de ese verbo en el hebreo. Tú te estás vistiendo, ¿ves? Con tu pecado. El pecado te está arropando, así como una camisa, un pantalón, arropa y viste tu cuerpo. A los que son santos en Jesucristo, a los que son santos en el Señor, se les recomienda que se vistan de Jesucristo. Romanos capítulo 14 enseña que los que son santos se deben vestir de Jesucristo. Y Jesucristo, según el apóstol San Pablo, esa vestidura, ese carácter de Jesucristo está simbólicamente representado allá en la carta a los Efesios, en capítulo 6, cuando Pablo habla de lo que es la vestimenta de un soldado romano. ¿Cómo le llama el apóstol San Pablo a esa vestidura, a esa vestimenta con la que un soldado romano se protegía? La armadura de Dios. La armadura de Dios. El carácter de Jesucristo, ese carácter con el que tenemos que vestirnos, está representado en cada una de esas piezas de esa armadura. Entonces, tú, en vez de vestirte con la armadura del pecado, con la vestidura del pecado, tú debes vestirte es de Jesucristo. Por eso es que tienes que renunciar a esa actitud de estar queriendo encubrir tu pecado. Hay otro significado y hay otra razón por la cual tú tienes que renunciar a esa actitud negativa. Encubrir también significa llenarse completamente del pecado. Llenarse completamente del pecado. Es decir, llenar cada vacío de tu vida, cada vacío de tu alma, llenarlo con el pecado. El pecado, mi amado hermano, es como una mancha. El pecado es como un estigma, es como un grano, es como un cáncer, un grano, ¿me entiende? Que se va regando por todo el cuerpo hasta que todo el cuerpo de una persona está totalmente plagado con ese grano. En el texto hebreo dice que literalmente es una persona que trata de encubrir su pecado, es una persona que está engordada, está gorda del pecado, está gordo del pecado. El pecado lo ha rellenado en todas
las áreas de su vida. El pecado no solo ha invadido el cuerpo, el alma, el espíritu, todo el ser de esa persona. ¿Ve? La Biblia por eso es que condena a aquellos que tienen un corazón grueso, un corazón engordado. Es por eso, porque eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que hace una persona cuando trata de encubrir su pecado. Se engruesa, se engorda, se rellena del pecado. Hay otro significado. Ningún ser humano puede ocultar su condición pecaminosa, porque ante Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. Por eso es que no podemos seguir manteniendo esa actitud negativa de encubrir el pecado. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que las creó. Eso enseña la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos dice eso. Todas las cosas están desnudas y están abiertas ante los ojos del Creador. Por eso es imposible. No podemos tratar de encubrir el pecado porque es imposible. Dios nos ve desde su trono. Dios nos ve por dentro y por fuera. Y por mucho que tú intentes ir a la China, a la Conchinchina, a la Meca, a la Seca, a la Bereca, a donde quieras que vayas, tratando de encubrir tu pecado, no podrás. De Dios no se puede esconder nadie, menos un pecador. El salmista David decía: si subo a lo más alto del cielo, allá estás tú. Si voy a lo más profundo del mar, allá estás tú. ¿Dónde podré esconderme de tu presencia? La conclusión del salmista fue: en ninguna parte. Y el autor de la carta a los Hebreos dice con claridad que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de nuestro Dios. Entonces, es inútil tratar de encubrir el pecado de los ojos de Dios, porque nuestro pecado siempre está delante del Señor. A su nombre. Esta actitud equivocada engaña a quien la manifiesta. Así es. ¿Por qué una persona cree que puede engañar a Dios o que puede encubrir su pecado, tapar su pecado? ¿Por qué? Porque es ignorante, porque está ciego, porque está engañado. Está engañado. Pero una persona que camina en la verdad, que practica la verdad, entiende que no puede encubrir su pecado, no puede taparlo, no puede esconderlo, no puede disimularlo, no puede incluso negar que está en pecado, no lo puede negar. Mira, hay gente, y aquí hablo de cristianos evangélicos, hay gente que peca, cometieron una falta y hasta en la cara se le nota. No solo comienza a mostrar un sentimiento de culpa esta persona, este creyente, sino que hasta en la cara se le manifiesta. Tiene una cara de pecador que no puede con ella. Se le nota. ¿Ve? Se le nota. No puede, no puede. Una persona entonces que entiende estas verdades no tratará de encubrir su pecado, no tratará de esconderlo ni de negarlo, sino que asumirá la actitud correcta. Asumirá la actitud correcta porque entiende que el único camino para alcanzar la promesa de Dios, el perdón, la bendición, la prosperidad de Dios, es renunciando a esta mala actitud. Número 2.
El pecado es un obstáculo para avanzar en la vida cristiana. El pecado es un obstáculo para avanzar en la vida cristiana. Resulta que cuando el texto dice, el que encubre su pecado no prosperará, eso de prosperar significa no solo alcanzar bienestar, no solo alcanzar bendición, no, eso también implica que una persona se detiene porque ha perdido el impulso, ha perdido la fuerza para progresar en la vida, para avanzar. Cuando una persona pierde ese impulso, cuando una persona pierde esa fuerza que lo impulsa a progresar, a andar en la vida, esa persona es una persona que es derrotada por el pecado. Por eso es que hay que renunciar a esta mala actitud, porque una persona que sigue perseverando en el pecado, esta persona va a perder tarde o temprano la fuerza, va a perder el impulso que lo lleva a avanzar en la vida cristiana, que lo lleva a progresar en la vida cristiana. Estará condenado a vivir una vida derrotada, siempre en fracaso, allí estancado espiritualmente. A su nombre. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? Segundo, el que confiesa. El que confiesa, aquí está. Y este es, técnicamente dije que es el primer paso que hay que dar. Porque lo primero es renunciar a una mala actitud, a una actitud negativa. Pero aquí ya hay que dar un paso. Hay que tomar una acción. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Ahí está definido. ¿Ve? El que confiesa. ¿Qué significa confesar? Hay varios significados allí de este verbo que se derivan del idioma hebreo, el idioma en que se escribió este pasaje del libro de los Proverbios. Escuche los varios significados que tiene. Confesar es levantar nuestras manos al Señor en señal de que las obras de nuestras manos no son agradables al Señor. Amén. Ahora que estábamos cantando este precioso cántico, levantar nuestras manos, lo que hacemos es sencillamente decirle a Dios: mira, yo soy impotente, yo soy incapaz de que mis obras te puedan agradar. Por eso yo levanto mis manos, reconociendo mi impotencia, para lograr que mis obras, las obras de mis manos, te agraden. Eso es confesar. Ese es uno de los significados de confesar. Hay otro significado. Confesar también significa ponerse de acuerdo con la opinión que Dios tiene de nuestras faltas y defectos. Escuche eso. Confesar también significa ponerse de acuerdo con Dios respecto de la opinión que Dios tiene de nuestros defectos, que Dios tiene de nuestras faltas. El verbo confesar en el hebreo comienza con la letra P. Y resulta que el pictograma de la letra P es una boca abierta. Nosotros nuestros pecados se los tenemos que confesar con la boca a Dios. Te lo vuelvo a repetir. Confesar nuestro pecado a Dios se tiene que hacer con la boca. Con la boca. El verbo confesar en el hebreo comienza con la letra P y su pictograma es una boca abierta.
Es decir, que yo a Dios no le voy a confesar mi pecado de corazón a corazón, de mente a mente. No, yo tengo que abrir mi boca y decirle a Dios: he pecado. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de mis defectos. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de mis faltas. Yo no me voy a poner a argumentar con Dios y a decirle: no, me parece que tú estás equivocado, que lo que yo hice no es un pecado. Yo creo y pienso y argumento de que no es tan grave la falta que he hecho. Es más, no es ni siquiera pecado. Y entonces comenzamos a discutir, a argumentar con Dios y a ponerle nombre a nuestras faltas, a nuestros defectos, a nuestros pecados, que tratan como de maquillar la gravedad del pecado. Entonces, no lo llamamos pecado, llámese como se llame, ¿no?, en cualquiera de sus manifestaciones bíblicas. Entonces comenzamos a llamarlo equivocaciones, ¿sí? Malas actitudes. Esto, Señor, fue una debilidad, pero eso no es correcto. Eso no es confesar. Eso no es confesar. Confesar es decirle a Dios: mira, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. ¿Qué es esto en mi vida? Esto es un defecto, esto es una falta, esto es un pecado. Así que cuando yo le vaya a confesar a Dios un pecado, yo tengo que llamar al pecado por su nombre. Señor, yo mentí. Señor, yo he robado. Señor, yo he adulterado. Señor, yo he sido una persona, un asesino. Yo he asesinado, yo he matado. Yo soy un chismoso. ¿Ve? Y no tratar de ponerle un nombrecito artístico medio maquillado para tratar de minimizar un poco la gravedad del pecado. Un pecado hay que llamarlo por su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Confesar también significa que hemos errado en el blanco con respecto al propósito de Dios. Así es. Una de las expresiones que más se usa en la Biblia con respecto a la definición de lo que es pecar es errar el blanco. Dios nos ha señalado un propósito. En su palabra hay un propósito bien señalado de parte de Dios para nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos en acertar en el blanco, que es ese propósito, entonces eso equivale a decir que hemos pecado. Hemos pecado porque no le dimos al blanco. No estamos viviendo de acuerdo al propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Eso es pecado. San Juan el apóstol dice que sencillamente el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, su palabra. Eso es pecado. Eso es exactamente lo que es errar al blanco. Fallar al propósito que Dios ha designado para nuestras vidas. Estamos entendiendo entonces lo que es confesar, ¿no? Amén. Aplicación: nuestros pecados hay que confesarlos al Señor con nuestra boca. Así es. ¿A quién hay que confesarle entonces nuestros pecados? Es a Dios. ¿Y con qué? Con nuestra boca. Yo no creo, y creo que ninguno de ustedes tampoco, la Iglesia Cristiana Evangélica no cree en la confesión auricular, un dogma del catolicismo romano que le enseña a sus fieles que cuando un católico romano peca, pues tiene que ir allá al confesionario y confesarle sus pecados a un cura, a un sacerdote católico romano, y una vez que ha escuchado la confesión,
entonces lo declara absuelto de todo pecado, diciéndole: ve, hijo, como penitencia, ve y te rezas 2 Padre Nuestro y 2 Ave María, y listo, estás absuelto de pecado. Y hay una fórmula que un sacerdote debe proclamar, debe pronunciar una vez que ha recibido una confesión. ¿Cuál es? Dice: yo, como ministro de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, yo te absuelvo de todo pecado, por el poder que me confiere la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Ningún hombre en esta tierra tiene potestad para perdonar pecados. El único al que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados es al Señor, porque Él es el único que nos puede perdonar. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos, si tú crees esta verdad. Aleluya. Número 3. El que se aparta. El que se aparta, dice el texto. Dice: el que encubre su pecado, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa. Y luego dice: se aparta. Se aparta. Esto es la decisión correcta que hay que tomar. No solo es confesarlo, no solo es declarárselo al Señor. ¿Quieres alcanzar la prosperidad de Dios? ¿Quieres alcanzar el bienestar general de Dios, el bienestar integral de Dios? Tienes que apartarte del pecado. Apartarte del pecado. Miremos qué significados tiene esto de apartarse del pecado. Esta decisión implica abandono total de una práctica pecaminosa. Abandono total. Abandono total. No es, bueno, yo voy a dejar de hacer esto y esto, pero esto no, porque es que esto no es tan grave, esto no es tan pecaminoso. O lo voy a hacer, pero por un tiempo, como para que las aguas se calmen, como para que la marea se baje. No. Apartarse del pecado es apartarse totalmente de esa práctica. Es cambiar no solamente de mentalidad, es cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Para poder hacer eso, tiene que darse en usted un proceso de arrepentimiento genuino. Un proceso de arrepentimiento. Pero sigamos escuchando qué más significa apartarse del pecado. Esta decisión también implica sensibilizar la dureza de nuestro corazón. Mire, una de las cosas que el pecado hace es endurecer el alma, cauterizar la conciencia. Una persona, entre más practique el pecado, entre más tiempo dure practicando el pecado, más endurecida se vuelve su conciencia. Entonces, si usted quiere apartarse del pecado, una de las cosas que usted tiene que empezar es a recobrar sensibilidad. Sensibilidad espiritual. Mire, hay gente que está tan endurecida su conciencia que ya a ellos no les provoca ningún dolor el pecar contra Dios. Ya incluso han perdido la habilidad de discernir lo que es moralmente recto y lo que es inmoral. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero ¿por qué una persona llega a ese estado? Porque se ha cauterizado. Entonces, una de las cosas principales que hay que hacer para lograr apartarse del pecado es empezar a recobrar la sensibilidad, el dolor que causa el pecado.
el dolor que causa el pecado, porque el pecado hiere, el pecado lastima, y eso le tiene que doler a usted. Pero si ya a usted ni le duele, es complicado que usted sea parte del pecado. Si a usted no le duele pecar, si a usted le da lo mismo ya pecar o no, es muy difícil que usted sea parte del pecado. Usted está cauterizado. Usted necesita sensibilizarse, recobrar esa sensibilidad para poder arrepentirse, poder volverse al Señor, poder renunciar al pecado, apartarse del pecado. Esta decisión también demanda soltar toda ligadura o atadura espiritual que nos mantiene cautivos. Soltar una ligadura, una atadura espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es como lo que hace una cadena, lo que hace una soga. ¿Qué hace una cadena? ¿Qué hace una soga? Te ata, te quita la libertad, te quita libertad, te esclaviza. Entonces, abandonar el pecado, renunciar al pecado, apartarse del pecado implica también soltar esa cadena, romper esa soga, esa atadura, esa soga que te mantiene amarrado, que te mantiene allí ligado. La Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando llegó a nuestras vidas, una de las cosas que hizo fue que nos dio libertad. Él se presenta como la verdad. Él se presenta como la verdad. Él se presentó como la verdad en nuestras vidas. Y está escrito: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De toda cadena, de toda atadura, de toda ligadura. A su nombre. ¿Cuántos son libres aquí en esta mañana? Para que un pecador se aparte, tiene que experimentar dos cosas. Dos cosas tiene que experimentar un pecador que se quiere apartar del pecado. Número uno, arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino, el vocablo que se usa en el hebreo es teshuvah. Y teshuvah literalmente es volverse a Dios, volverse hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es volverse del camino que yo llevaba en el pecado, aunque a mí me parecía que ese era un camino recto, un camino derecho. Sin embargo, entendí que es un camino que me llevaba a la muerte eterna, a la condenación de mi alma, y cambiar el sentido, el rumbo de ese camino, ¿hacia quién? Hacia Dios. Eso es teshuvah, eso es arrepentimiento. No solo es un cambio de mentalidad, no solo es un cambio de mentalidad, ¿sí? Es un cambio de rumbo, un cambio de destino. Ahora mi destino final, una vez arrepentido, no es la muerte eterna, sino la vida eterna. Amén. Eso es lo que es arrepentimiento y se requiere eso. Y lo otro que se requiere, reparación y restitución del daño causado. Reparación, restitución del daño que tu pecado causó en tu vida y en la vida de otros. Reparación, restitución. Esta es una doctrina muy poco predicada y muy poco enseñada en la iglesia. Una persona que ha hecho daño, una persona que ha pecado y ha afectado no solo su vida, sino la vida de otros, su familia, por ejemplo, o su prójimo. Esta persona, una vez que ha hallado el perdón de parte del Señor, una vez que Dios le ha perdonado, esta persona tiene que tratar de reparar hasta donde más pueda el daño que causó. Tiene que restituir hasta donde más pueda lo que dañó, lo que perjudicó, lo que robó. Un ejemplo de esto, una ilustración la vemos
cuando el Señor perdonó a Zaqueo. ¿Recuerdan ustedes que la historia bíblica nos cuenta que Zaqueo era un cobrador de impuestos, odiado por sus paisanos? Y Jesús divisó a Zaqueo montado allá en un árbol sicómoro porque era bajo de estatura. Era un hombre rico, multimillonario, pero desechado, despreciado por la sociedad, y era bajo de estatura. Se montó en un árbol, Jesús lo divisó y le dijo: bájate pronto de allí, Zaqueo, porque hoy mismo estaré en tu casa. Y así fue. Zaqueo se bajó deprisa y fue a su casa y preparó un banquete e invitó al Señor, e invitó a muchos de sus colegas. Y cuando el Señor estaba allí en casa de Zaqueo con sus discípulos, Zaqueo se puso en pie y declaró públicamente, diciendo: Señor, si yo he defraudado en algo a alguien, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad, y le devolveré 4 veces, cuadruplicado, lo que yo defraudé, lo que yo le robé a mis hermanos, a mis paisanos. Imagínense usted, ese tipo no tenía plata, que estuvo dispuesto a dar la mitad de su fortuna, a devolver 4 veces lo que él había robado a sus paisanos, a sus vecinos, a su prójimo. Y con todo eso no iba a quedarse en indigencia, en pobreza. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Cuando Jesús vio que Zaqueo dijo esto, lo confirmó: hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque este también es hijo de Abraham. En otras palabras, él está también bajo el pacto abrahámico, bajo la bendición de Abraham. Pero ¿sabe por qué hizo eso el Señor? Porque este hombre no solo halló el perdón del Señor, sino que él hizo restitución. Él hizo reparación de la falta. Aprendamos esto. No solo basta con pedirle perdón a Dios y obtener el perdón de Dios. Hay que hacer reparación hasta donde más puedas. Hay que hacer restitución hasta donde más puedas. A su nombre. Número 4. Alcanzará misericordia. Esta es la promesa divina consecuente. Correcto. ¿Cuál es la promesa? Una vez que usted ha renunciado a esa actitud negativa, ha confesado, se ha apartado de su pecado, usted va a alcanzar de parte del Señor misericordia. Así dice la traducción de ese pasaje. Alcanzará misericordia. Pero hay algo que descubrimos. Escucha lo que descubrimos estudiando el pasaje en su idioma original. El vocablo misericordia viene del hebreo rahem. En realidad, el significado más exacto de esta expresión es gracia. Gracia. El vocablo que allí fue traducido como misericordia es el vocablo hebreo rahem. Y rahem no es traducido de una manera correcta. Es traducido como misericordia, pero el vocablo realmente lo que se debe traducir de él, de esta expresión hebrea, rahem, es gracia. Gracia. ¿Hay alguna diferencia entre la gracia y la misericordia? Por supuesto, sí lo hay. Escuchen. La gracia de Dios consiste en un favor inmerecido, un regalo para el cual no tenemos méritos para obtenerlo. ¿Escuchó eso? Gracia, ¿qué es? Un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Un favor inmerecido. O sea, que cuando usted asume la actitud correcta, cuando usted confiesa, cuando usted se aparta, ¿qué es lo que alcanza de parte de Dios cuando usted hace eso? No solo es el perdón, sino que ese perdón lo obtiene de una manera inmerecida. No nos lo merecemos. Así sea que nos arrepintamos, así sea que hagamos reparación, el perdón de Dios no se obtiene por esto. Se obtiene es como un regalo
un don inmerecido, porque nada de lo que nosotros podamos hacer para alcanzar el perdón, para alcanzar de parte del Señor la completa restauración y comunión con Él, nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente, no alcanza. Por eso es que Dios nos regala su perdón, por eso es que Dios nos regala su gracia, para nosotros entonces hallar su bendición. Hay diferencia, mucha diferencia. Esto tenemos que entenderlo, porque a veces algunos de nosotros creemos que porque nosotros hacemos y hacemos, obramos y obramos, creemos que podemos ya alcanzar el favor de Dios. Y no, resulta que no es suficiente. Por eso es que gracia significa eso: un favor no merecido, un favor que el Señor nos lo regala gratis, gratis. A su nombre. La plenitud de esta gracia la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que Él pagara el precio por nuestra salvación, por nuestro perdón. Él sí es suficiente para lograr que Dios nos dé su perdón y nos dé su bendición. Él, la obra que Él hizo. El apóstol San Juan dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La ley vino mediante Moisés, dice el apóstol San Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y lo más maravilloso es que esa gracia de Él es inagotable. Todavía la fuente de su gracia está intacta para todo aquel que quiera su favor, para todo aquel que quiera su bendición, su perdón. La gracia de Dios siempre estará disponible para un pecador genuinamente arrepentido. Así es, siempre. Siempre estará. Esa gracia del Señor es inagotable. Inagotable, no se agota, no se acaba. Así es que si usted hoy quiere pedir al Señor gracia, hágalo sin ningún temor, porque su gracia es inagotable. Aplástala. Conclusión. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos. Proverbios 16:6. Mira lo que dice allí el proverbista. Con esto vamos a terminar. Proverbios 16:6. Escuche con atención. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Escuche ahí lo que dice el pasaje. Ahí hay dos propuestas, dos proposiciones. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Quién es la verdad? Ya lo dijimos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, misericordia, dice, con misericordia. Bueno, hay una relación directa entre la misericordia y la gracia del Señor, pero también hay una diferencia. Escuchemos. Por medio de su misericordia, Dios no nos paga lo que merecen nuestras obras. Oye eso. Por su misericordia, Dios no nos paga lo que merecen nuestras obras. Por su gracia nos concede un favor inmerecido, nos da un favor inmerecido, pero por misericordia, ¿qué es lo que hace Él? No nos paga conforme a nuestras obras pecaminosas, no nos paga. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva, ese favor, ese
no pago, esa negación de ese pago, de ese salario por causa del pecado, es lo que se llama misericordia. El vocablo hebreo es hesed. En cambio, para gracia es gen. Rajen aparece algunas veces. Pero el vocablo misericordia es hesed. Hesed. Eso es misericordia. Muchos de los traductores y aún comentaristas confunden esas dos palabras, pero esas dos palabras no son iguales. Si nosotros agotamos cada paso de este proceso, nosotros veremos cada día la misericordia de Dios renovada fielmente. Así es. ¿Por qué? Porque el profeta lo dijo. Nuevas son ¿qué? Tus misericordias cada mañana. O sea que todos los días Dios estrena misericordia con nosotros. Y dice el profeta por eso, con mucha razón, que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, Dios tuviera que pagarnos, porque Dios es un Dios justo. Dios tuviera que pagarnos el salario por nuestro pecado. Pero Él no nos lo paga, sino que Él, por su misericordia, nos sostiene, nos mantiene. Todos los días fielmente Dios nos hace llegar sus nuevas misericordias. Existe mucha similitud entre los vocablos misericordia y gracia. La diferencia entre ellas es la siguiente. Por gracia entendemos el favor que no merecemos de parte de nuestro Dios. Es un don inmerecido. Pero por misericordia lo que debemos entender es que Dios no nos paga conforme a nuestras obras. También es un regalo, un favor por el que Dios, siendo justo, no nos aplica la sentencia que merecen nuestros actos. Algunos comentaristas cristianos dicen que la misericordia es el lado débil de Dios. El lado débil de Dios. El lado compasivo. El lado compasivo. Amén. Así que si usted quiere tocar el corazón de Dios, la sensibilidad de Dios, ¿por dónde tiene que tocarlo? ¿Por dónde? Por su misericordia. Amén. Por su misericordia. Pidámosle al Señor misericordia cada día, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero terminar ministrando al Señor este precioso cántico espiritual. Se llama Mejor que vida es tu misericordia. Trate de escucharlo y de aprenderlo para que le demos gracias al Señor y adoremos al Señor por su misericordia en nuestras vidas. Hoy, ahora, al amanecer, Dios está renovando su misericordia para con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Reciba esa misericordia. Recibamos esa misericordia del Señor. Mejor que vida es tu misericordia. Mejor que vida es tu misericordia. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar Levanta mis manos ante ti. Alzo mis manos ante tu nombre. Alzo mis manos ante tu nombre. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Sí, Señor. Nuestras manos las levantamos a ti, Señor, en busca de tu misericordia. Renueva, Señor, tus misericordias en esta mañana sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre tu iglesia. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis
manos ante ti, mejor que vida es tu misericordia, mejor que vida es tu misericordia, oh Dios te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te adoramos, Padre. Permite, Señor, que esta verdad espiritual quede grabada en nuestro corazón. Y por esta verdad, Señor, nosotros podamos crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento tuyo. Muchas gracias, Padre. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.